Hola, 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 amados hermanos, con ustedes José Toro, amigo y hermano en la fe, para traer nuevamente una enseñanza hoy de bastante preocupación. Nos viene a dar a conocer el Padre Luis por esa gira que tuvo en Europa y que lo ha expresado en esta gira que está teniendo por República Dominicana. La crisis espiritual que está pasando Europa, una crisis de fe, sí. Atentos a esta experiencia vivida, lo va a manifestar en este video y quiero compartirlo con ustedes para que oremos a Dios por esos sacerdotes, obispos y laicos que se encuentran dentro de la iglesia, que se creen más papistas que el Papa. Así es, van a oír atentos lo que él va a narrar, lo que vivió en esos países donde estuvo de visita, en Portugal, España, Francia. Ustedes mismos lo van a oír. Y el por qué, porque han abandonado la palabra de Dios. La fe en Europa está por el suelo. ¿Por qué? Porque no quieren predicar la palabra de Dios. Recuerdan Romanos 10:17, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama, lo que se predica es el Evangelio. Hechos de los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Estos hermanos que se han dejado atormentar por Satanás y no quieren predicar la palabra de Dios, no están agradando a Dios, han caído en ese pecado de simonía. De hecho 8:18, lo leen ustedes en la casa. Pero quiero advertirlos, quiero alertarlos, quiero que nos unamos en una oración por Europa. Y no solo por Europa, también por nuestros países, hermanos, países de Sudamérica, que en muchos lugares están padeciendo de crisis espiritual, crisis de fe, no quieren compartir la palabra de Dios. Y por eso, en el pecado en que se encuentran, abominaciones. Pero serán ustedes los testigos de este testimonio que va a dar ya, lo van a oír el Padre Luis a través de esta enseñanza dirigida, dada en República Dominicana. Así que mucha atención, oremos mucho por estos países, por los demás países que están apartando a Dios. Y lo más triste es que son muchos dentro de la iglesia. Oremos y pidamos a Dios que envíe verdaderos trabajadores, obreros de su viña a trabajar, porque el trabajo es fuerte, pero es abundante el trabajo, pero los trabajadores son pocos. No se lo olviden, los creyentes somos más. Hermanos, Europa está pasando por una crisis espiritual, una crisis de fe. ¿Crisis de qué? De fe. Y según las Sagradas Escrituras que hemos estudiado en el tema anterior, solo y únicamente solo con la palabra de Dios se adquiere la fe. Y hasta que Europa no retome la palabra de Dios, jamás retomará la fe. Por eso la Iglesia Católica, si quiere hacer algo, un favor a Europa y al mundo, debe predicarle de nuevo la palabra de Dios con valentía, con firmeza, con autoridad, con fundamento a Europa. De otra manera, no solo Europa, sino el mundo entero, sucederá lo que dice Oseas 4:6, perecerá por falta de conocimiento. Yo fui a Europa y quise predicar en muchas partes. Los mismos sacerdotes me decían, más de media hora no puede durar la misa. Se quedaron con la pura liturgia y abandonaron la predicación, abandonaron la palabra. El pueblo quedó sin nada. Europa está
Cuando una persona se enferma que ya no le da hambre siquiera, una persona ya está tan grave, en cuidados intensivos, está ya no le da hambre, la enfermedad le quitó el hambre, desahuciado, póngale el nombre que usted quiera, así está Europa, porque la iglesia, y lo digo con firmeza, con autoridad, después de ver lo que pasa en Europa, la iglesia le ha negado el alimento a Europa y se ha quedado simplemente en sacramentalidad. Y me decían los sacerdotes, no puede predicar, no solamente los sacerdotes, los laicos, no puede predicar, misa sin predicación, media hora. Yo le decía, perfecto. ¿Y qué hacía yo? Me revestía y le celebraba la liturgia de la palabra y no le celebraba misa. Le predicaba sin misa. Véanlo ustedes los videos en Europa. Y entonces llegaban, me formaban un problema porque no había celebrado la misa. Y yo le decía, pero no hay ningún problema. Yo no le celebré la misa, pero yo le pedí a la gente la ofrenda. Ahí tienen la ofrenda. Ah, bueno, gracias. Eso era lo que les importaba, la ofrenda. Entonces tenía que celebrar la misa en media hora para agarrar de los turistas la platica para el bolsillo. Válgame Dios, pecado mortal. Se llama simonía, pero lo viví yo, no me lo contaron. Y cuando le daba entonces la ofrenda, quedaban contentos. Qué pecado más grande. Y por eso ustedes verán que entonces yo en Europa casi no celebré misa. Y le decía a la gente, el domingo le celebro la misa, pero no le predico, sin predicación. Pero los otros días le predicaba y no le celebraba la misa. Pero como me revestía, ellos pensaban que yo estaba celebrando la misa. Pero como se daban cuenta que yo no consagraba ni nada, y como yo comenzaba a predicar de una vez, se quedaba, pero tenía que jugármela. Pero a la gente les gustó que les predicara la palabra de Dios. Llegaban ellos, media hora me cortaban. Salga. ¿Por qué? Porque ya viene otro grupo. Salíamos y nos poníamos a poner cuidado. No venía nadie. Era para sacarnos, para no dejar que se predique la palabra de Dios. Llegué a un lugar, saludo allá. ¿A dónde fue? A la Virgen de Fátima. No, la Virgen de Fátima fue. No, la de Fátima creo que es. ¿Eso fue en Portugal? Bueno, yo creo una de las vírgenes. Y estaba todo, había varias televisoras a nivel mundial que pasaban esa misa. Pusieron las cámaras y todo allí. Y cuando yo no sé si fue el laico o el sacerdote, se dio cuenta que el que iba a celebrar la misa era el padre Toro y que iba a predicar, mandó a quitar todas las cámaras y me mandó a quitar el micrófono. El laico dijo, no puede tener micrófono, para yo grabar con mi celular. Y iba con el padre Marcos, el laico, no el sacerdote, el laico. El padre Marcos me iba a leer en la misa la Biblia. Le agarró y quite eso de ahí, usted no puede cargar eso. Esta es la Biblia, yo ya leí la Biblia. Que quite eso para allá, venga para acá. Y le quitó a los machos, al padre Marcos, la Biblia, porque eso no lo podía llevar para allá, era pecado mortal. Explíqueme a alguien eso. Pero como yo me la vacilé, nos quitaron la Biblia. No me dejaron llevar la Biblia. Nos quitaron de todo, el micrófono y todo. Pero yo me lo vacilé. Como yo cargo este perolito, el padre Marcos, digo, padre, venga y lo ayudo a revestir. Y revistiéndome me metió el micrófono por dentro. Y el celular estaba por allá lejos, pero captaba el sonido. Le grabé. Y como yo tengo la Biblia grabada en la cabeza, se la prediqué la Biblia con capítulos y versículos sin leerla. Pero yo me sabía qué decía y dónde lo decía. No pudieron conmigo. Pero no era el pueblo, eran los encargados de la iglesia
o sacerdotes o laicos. Encargado de la iglesia. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Pecado predicar la palabra de Dios. Eso ni siquiera dijo la Biblia. Quite eso de ahí. Usted no puede llevar eso. Es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Quite eso de ahí. Y quitaron la cámara y no transmitieron porque sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios. Y la prediqué. Pero entonces, Europa hay una crisis. Los sacerdotes y los obispos dejaron de predicar la palabra de Dios. Esa que hace que brote la fe. Pues está escrito en Juan 20:30. Todo esto está escrito para que crean y creyendo se salven. Juan 20:30. Pero esto se les olvidó a los ministros de Europa. Qué triste, qué pena. Pero ojo, el pueblo está sediento. El pueblo sirio quería y nos sacaban como animales del templo porque estábamos predicando la palabra de Dios. Qué pena, qué vergüenza. Escuche lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Estas que nosotros tenemos se han escrito. Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. Los sacerdotes y los obispos de Europa se les olvidó que esto fue escrito para que crea el pueblo de Dios. Entonces no le importa la palabra de Dios. Yo le daría un mensaje de corazón a Europa. El mismo mensaje del Papa. Vuelvan a las fuentes. Vuelvan a las fuentes. La fuente esa que bebían los apóstoles y daban el mensaje al mundo. La fuente esa de la que decía San Pablo, creo que era San Pablo, San Pedro, ya me olvidó porque yo no estaba en ese tiempo, pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, el versículo 4, no, el 2, y después leemos el 4. Escuchen lo que le dicen los apóstoles a los obispos, a los presbíteros de Europa y del mundo entero. ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido? ¿El sonido se fue? ¿Se fue el sonido o yo no me escucho? ¿Se fue el sonido o yo no me escucho? ¿Ustedes me escuchan ahora sí? Bueno, ya recuperó el sonido. A ver, lo que dice los apóstoles a los obispos y sacerdotes de Europa y del mundo. Oigan. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eran los 12, no era Pedro ni era Pablo, eran los 12. Convocaron la comunidad entera, a todos los discípulos. Y dijeron, pásenme la lupa ahí, por favor. Y dijeron, vean lo que pasó en Europa. Dijeron, no es justo. Otra vez. No es justo. Otra vez. No es justo. No es justo, no es correcto. Que nosotros, sacerdotes y los obispos, dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros los sacerdotes y ustedes los obispos que me están escuchando abandonemos la palabra de Dios. Eso no es justo. ¿Y por qué la abandonamos? Para servir a las mesas. Para dedicarnos a otros servicios, para servir a las mesas.
O sea, hay algo más importante que la palabra de Dios. Y dicen, no, Señor, eso no es justo. La palabra de Dios está en primer lugar. Los demás servicios están en segundo lugar. El primer servicio es la palabra de Dios. Por eso en el versículo 4 le dice, el 4, versículo 4, 6, 4. Y nosotros, Mire lo que tenemos que hacer después de escuchar la palabra de Dios. Los obispos y los sacerdotes de Europa y del mundo. Y nosotros persistiremos nos dedicaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros tenemos que perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Europa está en crisis de fe porque los sacerdotes y los obispos de Europa abandonaron la fe y la palabra de Dios. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado.